Bueno, muchachos, vamos a hacer otro charla blog, ¿no? Un charla blog en el cual os voy a continuar hablando sobre uno de los temas que he tratado en los últimos vídeos y que me pareció interesante, porque además, digamos, como que permite comprender la vida, pero sin meternos en los barrizales de la actualidad, ¿no? Podemos pasar de hablar del COVID durante un tiempo y podemos olvidarnos hablar también de las noticias y de estas cosas, ¿no? Porque al final eso no hace más que mosquearnos, cabrearnos y enfrentarnos. Pero sin embargo, todo el mundo, de cualquier ideología o con cualquier opinión, está preocupado por cómo se desarrolla la vida. Entonces yo creo que lo interesante de los últimos vídeos ha sido que os he contrapuesto un poco la vida que vivimos habitualmente, nuestra vida cotidiana, con sus grandezas, miserias, su tedio y su excitación, con lo que son las obras de ficción, ¿no? Cuando os he hablado, pues bueno, del final de Dos hombres y un destino, o de Thelma y Luis, y cómo los personajes iban circulando entre esos dos polos del sentimiento, que son básicamente el dolor y el placer, es decir, el sufrimiento y el goce, es decir, cómo las cosas en la vida siempre nos causan este sentimiento, ¿no? O uno de estos dos sentimientos, o nos gustan o nos disgustan. Y luego, cómo nos vemos obligados a circular habitualmente o elegir habitualmente aquellas cosas que nos disgustan, pero menos que otras que nos disgustan mucho más. Y en eso consiste un poco nuestra posición ante la vida. Es decir, en seleccionar las cosas que nos disgustan y establecer una jerarquía entre ellas, porque la mayor parte de nuestro recorrido existencial circula sufriendo. O sea, la mayor parte del tiempo estamos sufriendo y solamente en algunos momentos elegidos, en algunos momentos muy escasos, somos plenamente felices, porque otra de las cosas que también tienen en cuenta tanto el que reflexiona sobre su vida como los guionistas, que al final son una especie de diosecillos humanos, es que el hombre nunca es completamente feliz. O sea, la felicidad permanente, la felicidad como un estado balsámico en el cual uno estaría como en una, digamos, en un nirvana permanente, eso no existe. Lo que existen son momentos de felicidad y a eso nos dedicamos, a perseguir esos momentos de felicidad. Bueno, por ejemplo, felicidad es lo que a mí me ha producido encontrarme con estas botellas que me ha mandado un lector o un espectador de estos vídeos y que ahora mismo no recuerdo quién fue, porque estos vinos de Gran Bierzo, es decir, de Esmencía, que le agradezco mucho, mandó una caja y me lo estoy bebiendo ya, pues aquí un tinto y aquí un blanco, pues me los ha mandado alguien, pero me los mandó a casa de mi suegro cuando estábamos confinados y mi mujer los trajo hace poco. Así que, la verdad, desconozco quién, ahora mismo no caigo quién me pudo mandar los vinos, pero tuvo que ser un lector porque la verdad es que solamente acepto este tipo de regalos para sacar los vídeos, además, si sois lectores. Si no, no sé, me ofrecen enviarme muchas cosas y yo siempre digo que no, porque yo para bebérmelo con tranquilidad y después para sacarlo aquí y decir, mira, por Gran Bierzo está de puta madre, tienes que ser lector mío. O sea, tengo que tener esa relación contigo, porque a mí alguien que salga de la nada y de repente porque ve estos vídeos y dice, oye, a ver si saca mi producto. Pues no, es que esto no va de eso, ¿no? Yo no cobro nada por sacar las cosas que me enviáis. Lo que sí tengo es una cierta relación de amistad o escritor-lector, porque yo creo que eso es lo que nos permite establecer un vínculo distinto, y es en virtud de ese vínculo distinto yo tengo detalles como por ejemplo cuando saco el jamón de Quinta Senda o cuando he sacado algún otro vino, yo qué sé, pues estas cosas, o el aceite de Cazorla que mandaron lectores, bueno, pues yo estas cosas no las publicito por dinero, no soy ningún puto influencer para sacarte, no, sencillamente si tú me compras los libros y tenemos ese rollo y después tienes un detalle, me quieres mandar una caja de vinos o me quieres mandar unos embutidos que tú hagas, pues no te preocupes, que los acepto con mucho gusto y los promociono. Pero si no eres, no tienes esa relación conmigo, no te voy a publicitar ni una gafa ni nada. Eso no, yo qué sé, cada uno es como es y yo soy así. Bien, de lo que os quería hablar es cuando yo os digo que leáis mis libros de viaje, porque, bueno, son libros de viaje en moto, yo creo que interesantes, cuentan aventuras reales, como por ejemplo este de Nómada en Samarcanda, que me voy siguiendo la ruta de la seda, siguiendo las huellas de un embajador madrileño del siglo XV, que fue Ruy González de Clavijo, y cuento su historia, y al mismo tiempo cuento mi historia. Pues este libro, por ejemplo, que es mi última gran aventura en solitario, rompe radicalmente con otros libros anteriores, como por ejemplo La emoción del nómada, que es un viaje por el mismo sitio,
Pero si tú te lees La emoción del nómada, que es uno de mis libros, yo creo que uno de los que más me gusta, a mí es uno de los más íntimos y personales, y piensas que Nómada en Samarcanda va a ser una continuación de ese viaje, te estás equivocando, porque aquí lo que hace el escritor es volver a girar sobre sí mismo para examinar lo que ha hecho antes y por qué ese viaje no es el mismo viaje que el anterior. Y no es simplemente una continuación de mira qué feliz soy, cómo me lo estoy pasando en este viaje, mira las cosas tan chulas que veo. No, es una conversación con uno mismo, estructurada de una forma que permita generar emociones y expresar una visión del mundo. Y esto yo creo que es lo importante, ¿no? Cuando yo os he hablado aquí de que las obras de ficción imitan la vida, pero la mejoran, es que la vida muchas veces, la vida real, la vida que nosotros tenemos cotidianamente, muchas veces es una vida que se rige por la casualidad, es decir, por el azar. Hay veces que no tenemos el control sobre las cosas que pasan y las piezas no llegan a encajar, ¿no? Porque, bueno, pues porque hay gente que realiza hechos o tiene acciones absolutamente incomprensibles y lógicas a nuestro alrededor, y suceden también acontecimientos ilógicos, incomprensibles y azarosos en nuestra vida que nos impiden que las piezas encajen, porque las piezas solamente encajan en el cine y en la literatura. Es decir, nosotros, como creadores, como escritores, como directores, como guionistas, entonces sí podemos coger, digamos, las hebras sueltas de que está hecha la vida, esa materia frágil e imprecisa que son los hechos humanos, ¿no? Y encontrarles un sentido. Y al encontrarles un sentido, cerrarlo, ¿no? Cerrar el círculo. Pero si no, la vida no se cierra, porque la vida real es completamente ilógica. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso nos gusta tanto el cine y por eso nos gustan tanto los buenos libros, las buenas novelas o los libros de viajes bien escritos. Porque están estructurados de una forma que seleccionan una serie de acontecimientos en la vida de los personajes de que se nutra esa historia para ordenarlos de un modo que permitan generar emociones en los lectores y en los espectadores y, sobre todo, ofrecer una visión de la vida. Por eso yo pasé de la ficción narrativa a los libros de viajes, porque a mí escribiendo libros de viajes me ha ido de puta madre. O sea, he escrito muchos libros de viajes, he conseguido muchísimos lectores y sin embargo, cuando yo escribía mis novelas, que por aquí las tengo, novelas, bueno, pues a ver si saco alguna, macho. Por ejemplo, esta es una obra de teatro que escribí, La Dama Ciega, basada en una novela anterior, que es una historia bastante buena. Sin embargo, como el mundo de la ficción estaba bastante copado, pues no me comía un torrón, no me hacían caso los medios y por lo tanto era muy difícil conseguir lectores. Sin embargo, de forma natural pasé al mundo de la literatura de viajes y encontré un filón narrativo, porque escribiendo de viajes no solamente escribes de viajes, ¿no? No solamente cuentas una aventura, sino lo más importante es que cuentas una versión de la vida, tu versión, tu opinión sobre el mundo, que son estas cosas que yo os cuento aquí en estos vídeos, ¿no? Que es un poco, no sé, pues me liberé un poco del corsé del aventurero en moto y ahora os cuento lo que a mí me apetece, que son cosas que me interesa contar, por las razones que sean. Entonces, eso es lo que yo hago en mis libros de viajes. Por eso mis libros de viajes no son libros de viajes al uso y por eso, la verdad, tengo la suerte de que se vendan bastante bien. Y entonces, sobre todo, los que habéis leído lo conocéis muy bien, como la mayor parte compráis un libro, compráis 2 libros y al final acabáis comprando la biblioteca completa, ¿no? Y eso, yo creo que eso es muy importante para el autor. Pero bueno, yo lo que quería deciros es seguir con este relato sobre lo que es la vida vista a través de las obras de ficción, sobre todo porque el código que yo os voy a contar ahora, el código o la estructura narrativa de los guionistas, es la que nos va a permitir, por una parte, entender mucho mejor el cine. Cuando veamos una película o una serie vamos a entenderla mucho mejor, y después nos va a permitir ponernos en la posición del escritor cuando enfrentemos la vida, nuestra vida o la ajena. Porque si yo no fuera porque a través del prisma de la literatura observo mi propia vida, me resultaría indigerible, no sé, quizás no me gustase tanto, ¿no? O sea, el caso es que el posicionarme como un escritor desde fuera, desde una distancia superior a lo que realmente me está pasando, hace que yo encuentre divertido muchas situaciones que si no, no lo serían. Eso es una de las cosas que a mí me pasó y que tengo contado en 1.000.000 de piedras, porque la primera vez que yo me vi detenido en una frontera, que fue entre Kenia y Tanzania, no me querían dejar, entre Tanzania y Zambia, no me querían dejar salir del país. Yo estaba allí súper agobiado
dentro de esa frontera porque me había rodeado de funcionarios africanos, de toda aquella, digamos, magma de corrupción, delincuencia, un poco sórdido, tal, y yo estaba acojonado, ¿no? Pensando que no iban a dejar salir del país. Y sin embargo, en un momento dado, cuando estaba yo totalmente agobiado dentro de aquella dependencia funcionarial, aquel galpón inhóspito en la frontera, de repente salí desde fuera, me dije, tío, estás viviendo tu aventura, tú no eres escritor, escribe esto. Entonces yo salí de mí y me miré desde arriba. Y en el momento en que yo miré desde arriba lo que me estaba pasando, aquella situación dejó de agobiarme, me pareció divertidísima. Al ver aquel blanco, inocentón, completamente perdido, desvalido, metido en una situación completamente absurda y surrealista, en una frontera, porque no le dejaban salir del país, porque no había perdido los papeles correctos cuando había entrado por la otra frontera de Kenia a Tanzania, pues de repente me resultó graciosísimo. Y creo que eso fue una de las escenas más graciosas y más lúcidas de lo que luego fue el libro de 1.000.000 de piedras, ¿no? Y luego, ¿os acordáis lo que habéis leído después de esa frontera? Es cuando yo me refugio en el hotel aquel donde bailaba una enana de una forma lasciva y todo era muy surrealista y la verdad, cómico, ¿no? Pues todo eso procede de haber empezado a observar la vida, mi propia vida, con los ojos del guionista. Y por eso os voy a dar una serie de claves que utilizan los guionistas para contar sus historias. Bien. Lo primero que tenéis que saber es que cualquier obra de ficción se articula a través de una estructura. En esa estructura lo que el autor pretende es expresar su punto de vista sobre la vida y generar emociones, es decir, enfadarte, hacerte, entristecerte. Es decir, las películas de acción con supervillanos lo que pretenden es irritarnos tanto, cabrearnos tanto con el malo que justifiquemos cualquier violencia que aplique el héroe para matar al malo. Es decir, cuando nosotros vemos una peli de estas de supervillanos, estamos tan enfadados que deseamos que lo mate, ¿sabes? Nosotros no desearíamos que en la vida real mataran a la peña. Sin embargo, en la película es tan malo, el guionista consigue convencernos de que el tipo es tan malo que se merece morir vilmente. En las películas de amor, lo que nos intentan convencer es de que esa historia de amor es tan maravillosa que casi tenemos que llorar y entristecernos enormemente cuando la chica indefectiblemente rechaza al chico, porque eso es otro de los golpes de efectos que luego os obligaré. Es decir, en todas las películas de amor siempre hay un momento en que el amor se pone en entredicho. Bien. Esto se consigue, esta estructura de estos acontecimientos narrativos que suceden en la vida de los personajes, esto se consigue a través de lo que se llaman las escenas. Una escena es una situación con una unidad más o menos temporal y espacial en la cual los personajes tienen o experimentan un cambio de valor. Tiene un cambio de valor, que los valores son siempre positivos y negativos, ¿no? Solamente hay esta posición binaria, ya sabemos, hemos hablado del sufrimiento y goce. Pues bien, el cambio de valor es digamos, el átomo de la escena, ¿no? La escena es el ladrillo básico sobre el cual se construyen las películas o las obras de ficción. Es decir, una película de estas de Hollywood, ¿no? De 1 hora y media, tienen alrededor de entre 50 y 60 escenas, ¿no? Pues en estas escenas, si las analizamos, vamos a encontrar que siempre se produce un cambio, ¿no? Un cambio de valor. Los cambios de valores trascendentales, los más habituales, los que todo el mundo conocemos, que son cambios de valores absolutamente irrebatibles y ya además ya no tienen vuelta atrás, son vida o muerte, ¿no? Es decir, el héroe tiene que morir o matar, ¿no? O en el caso de las películas de amor, es el amor o el rechazo. Es decir, los personajes pueden pasar de estar enamorados a de repente, como consecuencia de un acontecimiento, a ser objeto de rechazo. Es decir, la chica se entera que le han puesto los cuernos, la chica se entera que el otro ha cometido una tontería, que la mintió, aunque fuera y nosotros sabemos que la mintió por una buena causa, pero ella no lo sabe, entonces se produce un cambio narrativo, se produce un cambio de valor. En ese cambio de valor, ella le rechaza a él, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener siempre en cuenta que leamos un libro o que veamos una peli. Lo que el guionista está pretendiendo es establecer una serie de cambios de valor en los personajes que nos generen emociones. Entonces, el elemento más básico es la escena, y para reconocer lo que es una escena tendríamos que pensar si esa situación podría producirse exclusivamente en un único lugar y espacio, es decir, la cabina de un avión, unas trincheras, un dormitorio, un despacho. Eso es lo que se conoce como una escena, ¿no? Las escenas, con estos cambios de valor que se producen en los personajes, que además estos cambios de valor no pueden ser casuales, no es como la vida. En la vida los cambios se pueden producir por casualidad. Sin embargo, en las películas, en las obras de ficción, la casualidad, el azar, solamente puede intervenir al principio. Es decir, cuando el personaje es confundido con otro, cuando tiene un accidente, cuando le toca la lotería, entonces en ese momento su vida cambia, ¿no? Pero después
Los personajes no pueden tener cambios sustanciales de valores como consecuencia de la casualidad, porque eso nos desmonta la historia. La historia tiene que estar estructurada de forma que nosotros acompañemos al personaje y entendamos cada uno de sus cambios, ¿no? Los entendamos aunque no los compartamos, aunque eso nos haga generar rechazo hacia el personaje, ¿no? Pero sin embargo, lo que no puede ser, hostia, de repente, por casualidad, este tío, pues ahora ha cambiado. No, eso no, eso, por eso digo que la realidad es peor que la ficción, porque la ficción es una realidad mejorada. Bueno, entonces nosotros tenemos la escena y lo que hacemos después es construir una secuencia. La secuencia está constituida por unos 3-5 actos, ¿no? Y en esa secuencia lo que se produce es paulatinos cambios de valor como consecuencia del conflicto, porque si no puede intervenir el azar, lo importante es que sea el conflicto el que genere el cambio de valor en el personaje. Es decir, al personaje se le somete a presión y ante esa presión el personaje reacciona de acuerdo con su naturaleza, ¿no? Entonces es ante la presión cuando el personaje reacciona, ante la presión del miedo insuperable. Entonces ante la presión unos deciden huir o agazaparse y otros de pronto sacan lo que tienen dentro y se rebelan y entonces se convierten en Karate Kid, ¿no? Pues entonces, ¿qué ocurre? Que estos cambios de valor que se van produciendo en las escenas, nosotros los montamos en secuencias y vamos incrementando la importancia de los cambios de valor. El ejemplo clásico de una película de supervillanos donde el amigo deja de ser amigo. Y entonces, en una de esas escenas, el personaje, el héroe, descubre que su amigo ya no es tan amigo. Empieza a dudar. Y entonces ya se produce el reconocimiento de que le ha engañado. Y ahí en ese momento se produce el cambio de valor. Como consecuencia del conflicto entre creer al amigo o creer a las evidencias, de repente el amigo del alma se convierte de pronto en el villano. Entonces ya genera la desconfianza. Pasamos de un valor positivo, confianza y amistad, a un valor negativo, desconfianza, enemistad. Esa secuencia que nos va preparando para la siguiente secuencia, que va a producir un cambio de valor narrativo más importante. Es decir, a partir del momento en que ya empieza la desconfianza, el siguiente paso es que en la siguiente secuencia, las escenas lo que construyan es el enfrentamiento entre el héroe y el villano, que antes era su amigo, ¿no? Y después estas secuencias se estructuran en actos, ¿no? Entonces, las obras de teatro normalmente tienen 3 actos. Entonces, ¿qué ocurre? Esas escenas se han construido las secuencias que generan valores narrativos o cambios de valores narrativos más importantes hasta el momento en que se producen los actos. Y cuando termina un acto, lo que se produce es un cambio de valor irreversible. Es decir, o uno de los personajes muere, o los enamorados se casan, o los enamorados se enfrentan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esos cambios de valor, por ejemplo, en el caso del villano y el amigo, pues el amigo y el villano, pues entonces se van enfrentando. Entonces, tras el primer enfrentamiento, el primer acto, pues el villano pues derrota por primera vez al héroe, ¿no? Es una derrota leve, light, no es una derrota como darse cuenta de que le ha estado estafando durante toda su vida, ¿no? En segundo lugar, el segundo acto, lo que ya provoca es una secuencia de enfrentamiento, van preparando el enfrentamiento y entonces el villano derrota gravemente al héroe, o bien aniquila a su familia, o bien quema su negocio, o bien le pega una paliza tremenda, o bien lo deja malherido. Y ya el tercer acto lo que prepara es el super mega enfrentamiento en el cual se va produciendo el entrenamiento del héroe, ¿no? El héroe se recupera de sus heridas, el héroe se esfuerza por introducir nuevos cambios, es decir, se fortalece, se va entrenando, es más sabio, comprende lo que ha pasado, se enamora o consolida su amor con la chica que simplemente acompaña de mujer florero, y entonces hasta el momento en que se produce el mega enfrentamiento, y en este mega enfrentamiento se produce el golpe de efecto, porque todas las escenas terminan, o sea, todas las escenas se estructuran alrededor de un golpe de efecto. El golpe de efecto es el acontecimiento que produce ¡pam!, el cambio de valor, ¿no? Encuentro la carta de mi amigo que me demuestra, o ese email que me demuestra en realidad me estaba engañando, eso es un golpe de efecto, ¿no? Entonces, pero también lo que es un golpe de efecto, si os acordáis de la película de Indiana Jones, cuando el tipo, una de las primeras pelis, se encuentra de repente con ese tío en la cueva que tenía ahí como, él iba con un látigo, simplemente, toda la película lo hemos visto con un látigo, es al principio de la película, y de repente se encuentra con un fulano que maneja una espada y de repente, sin que nadie lo espere, Indiana Jones saca un revólver y lo mata. Eso es un golpe de efecto. No te lo esperas. ¡Pam! Cambio de valor. El enemigo ha muerto. Ya tenemos un cambio de valor narrativo importante. Ya sabemos que Indiana Jones no es un moñas. Eso es un tío que tiene recursos y que se ha cargado a un malo al principio de la peli, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente en las pelis? Pues que hay dos tipos, ¿no? Finales de Hollywood,
en el cual normalmente el héroe está a punto de morir rodeado por todo lo malo, pero en ese momento ¡zasca! Consigue sacar fuerzas de flaqueza, un arma secreta, encuentra la iluminación, lo que sea, el golpe final y ¡pam! Ahí cambia completamente y derrota al malo después de 90 minutos de haber estado puteándolo. O puede ser una película más de estilo europeo donde el héroe pues intenta, al final lo matan. Y lo que el autor busca es una reflexión en ti sobre, bueno, pues la futilidad de la vida, la imposibilidad de dominar el propio destino, en fin, estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto que os acabo de dar es una clase acelerada sobre técnicas de guión que son muy interesantes para aquellos que intentan hacer un corto, una peli, que todos deberían manejar digamos, esta terminología rápidamente, pero también para los que sois espectadores, para que veáis un poquito la tramoya, dónde está, ¿no? Dónde están los golpes de efectos de las pelis, cómo se van construyendo las escenas y las distintas secuencias y los actos que van preparando al personaje de distintos... Van siendo cambios pequeños, ¿no? Hasta ir culminando en los cambios grandes y ya cuando se llega al final, que es el clímax narrativo, ya se produce ahí. Entonces esto es, evidentemente, la vida mejorada, porque nosotros en la vida no vamos derrotando supervillanos a través de un entrenamiento que nos fortalezca, ¿no? No somos Rocky, que nos metemos en un gimnasio después de que nos peguen la primera paliza y nos ponemos mazas que te cagas y ya sabemos cómo tenemos eso porque se ha mostrado nuestro entrenador y eso es un golpe de efecto también. Se muere nuestro entrenador, pero nosotros salimos adelante, ¿no? Marian, tal, pues... Esto es el cine que tanto nos gusta. ¿Por qué? Porque en realidad preferimos siempre esa versión mejorada de la vida, que son las obras de ficción y los libros de viajes bien escritos. Por eso siempre os recomiendo que premiéis mi esfuerzo comprándome algunos libros, ¿no? Y los leáis para comprender que en la literatura y en lo que escribo hay mucha más profundidad y mucha más calidad que en todas estas cosas que os estoy diciendo. Así que ya sabéis, si queréis alguno de mis libros, como por ejemplo Un millón de piedras, que este no puede faltar en ninguna biblioteca viajera, me los pides en miquelsilvestre.com, que yo con mucho gusto te mando 2 ejemplares dedicados por 34 pavos. Y si vives en América, no te preocupes, escríbeme, que también conseguiré que te lo manden y lo puedas leer allá donde estés. Venga, muchachos, hasta la próxima. Ha sido un placer hablar con vosotros.